Si bien todas las redes sociales son importantes, no podemos negar la importancia que tiene Facebook por ser la más grande de todas. Actualmente en el mundo son más de 1.350 millones de usuarios. En México somos tan solo 52 millones de usuarios de Facebook. Entonces, es tan grande esta red social, tan solo en el país, pues la penetración que tiene es de 90%. Consumimos, de acuerdo a cifras de Comscore, 8.7 horas al día, que seguramente ustedes conocerán alguna prima o alguna tía que pasa todo el día metida ahí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Facebook se ha convertido en el centro del ecosistema digital de las personas, porque hoy, si tú quieres planear un viaje, comienzas por Facebook. Si tú quieres el contacto de una persona, ya no necesitas pedirle su teléfono, le pides su Facebook, lo buscas en Facebook y con eso tienes ya formas de contactarlo. Facebook se ha convertido en nuestro álbum de fotos, Facebook se ha convertido en nuestro álbum de videos, se ha convertido en nuestra agenda, se ha convertido en nuestro directorio telefónico. Entonces, hoy yo quiero contactar a algún amigo, es más fácil que lo busque en Facebook y lo contacte. Entonces, se ha convertido en el concentrador de nuestra vida digital. Y esto pues hay que darle pues también el tiempo y el peso que merece. La siguiente gráfica, vamos a ver una gráfica de pie muy interesante que hizo la empresa SaiSomos, en donde distribuyen las categorías de las páginas de acuerdo al porcentaje que les corresponde. Y vemos que, por ejemplo, no hay una categoría que gobierne por encima de todas las demás. Vemos que, por ejemplo, restaurantes, organizaciones, celebridades, en fin, pues están más o menos al mismo porcentaje, o sea, no hay una que esté gobernando y que se lleve como todo el escenario, ¿no? Recordemos que esto cambia todo el tiempo y constantemente, porque finalmente Facebook está evolucionando todo el tiempo. Bueno, el siguiente gráfico es por demás atractiva porque nos muestra información muy útil sobre cómo está la distribución de edades en Facebook en México. Aquí estamos hablando específicamente de México. Y vamos a analizar, por ejemplo, cómo está la distribución por edades. Y vemos, y aquí hay algo que es de alguna manera preocupante para Facebook, no sé si nos debe preocupar a nosotros, pero a Facebook sí, y es el hecho de que si observamos los segmentos, el verde y el segmento naranja y el rojo, pues el segmento verde es gente que tiene entre 18 y 24 años. Son personas jóvenes. El que sigue son personas entre 25 y 34 años, y el que sigue es personas entre 35 y 44 años. Actualmente en México, las personas entre 18 y 44 años representan casi el 75% de la red social. El resto de la red social lo componen gente más joven o más grande. Pero ¿qué sucede? La gente más grande, bueno, por lógica, poco a poco dejarán de usarla. Pero ¿qué sucede con la gente más joven? La gente más joven está dejando de entrar a Facebook. Y se nota en esta gráfica. Si observamos la gente entre 16 y 17 y el anterior entre 13 y 15, entre los dos apenas forman el 10%. Entre los dos. ¿Qué sucede? Estas personas, esta gente de entre 13 y 17 años, se van a convertir en el segmento verde que vemos ahí de 18 a 24 años en unos cuantos años. O sea, ese pequeño segmento se va a convertir en el segmento que sigue, pero lógicamente no va a ser tan grande como lo es ahora. Entonces, ¿qué va a suceder o hacia dónde va la tendencia de Facebook? La tendencia es que se convierta en una red social para adultos, para gente más grande. Y eso, pues, hablando en términos de jóvenes, pues, no es cool. Lógicamente va a dejar de ser una red social atractiva para los más jóvenes y va a empezar a ser una red social más atractiva para los más grandes. Y más grandes me refiero a gente de más de 23 años, 24 años, tampoco muy grandes. ¿Qué sucede? Los jóvenes, los adolescentes están yendo a otras plataformas. Están prefiriendo plataformas en donde los padres no tengan injerencia porque, o no conozcan la plataforma o si entran no tengan ni idea de cómo utilizarla. ¿A qué plataformas se están yendo? Principalmente plataformas móviles, plataformas que sean realmente personales, que utilicen en sus dispositivos personales. ¿Por qué? Porque eso les da la ventaja o la certidumbre de que lo están haciendo ellos en la comodidad de su teléfono,
sin que esté el papá interviniendo o viendo qué están haciendo. Porque, por ejemplo, la mayoría de estos jóvenes no tienen una computadora propia, sino utilizan la computadora de la casa. Y al ser la computadora de la casa, pues los están monitoreando qué están haciendo por protegerlos, ¿no? En el teléfono celular, pues están ellos solos con su teléfono haciendo la actividad que ellos consideren. Entonces, eso está generando que se estén yendo a otras redes sociales, a otras plataformas, principalmente móviles y principalmente de video, que ya platicaremos sobre ellas más adelante. Y si alguien tiene dudas sobre este tema, con gusto mándenme un correo y lo platicamos. Bueno, ¿qué sucede? Regresando a esta gráfica, la gente más joven pues no está quedándose en Facebook, está en otras plataformas. En la gráfica que tiene a la derecha se muestra cómo ahí está la referencia o la relación que tenemos en cuanto a hombres y mujeres, y se ve que es 50-50. Nada más que hay un problema con esa gráfica no debería de ser 50-50, porque en la población de México hay más mujeres que hombres. En la población de México, las mujeres representan más o menos el 55% del demográfico del país. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que son mujeres las que no están entrando a Facebook. Varias teorías apuntan a que es gente o mujeres en zonas rurales las que no están entrando a Facebook. Entonces, bueno, ahí valdría la pena como un tema de reflexión considerar que si bien está distribuido equitativamente 50%, ya si lo vemos respecto a la población de México, pues no es tan equitativo. Entonces, tendría que ser mucho más alta la población de mujeres en Facebook que lo que está siendo actualmente. Entonces, bueno, las cifras pues ya han evolucionado. Actualmente hay más de 52 millones de usuarios en Facebook y actualmente son más de 1.350 millones a nivel mundial. Bueno, aquí vale la pena resaltar, y si brincamos a la siguiente lámina, vamos a ver que vemos que 1 de cada 7 personas en el mundo son usuarios activos de Facebook. Tan solo desde que nació hasta julio de 2010, Facebook logró alcanzar los 500 millones de usuarios. En el 2012 logró alcanzar los 1.000 millones. ¿Qué significa? Que en solo 2 años logró duplicar, logró aumentar otros 500 millones de usuarios para lograr lo que tienen hasta ese momento. De 2012 a 2015 solo ha crecido 350 millones. ¿Qué sucede? Que está llegando ya a su punto de madurez. Ya no van a haber más usuarios porque ya tampoco hay más para dónde buscar. Porque así como México ya llegó a su saturación, en donde más del 90% de los usuarios de Internet ya cuentan con Facebook, en ese mismo caso están otros países, sobre todo países de Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia está en la misma situación, Argentina está en esa misma situación. O sea, países de Latinoamérica ya llegaron también al tope máximo que pueden tener de uso de redes sociales, y específicamente Facebook, porque ya alcanzaron el tope que tienen en cuanto a usuarios de Internet. ¿Cuál es el reto que tenemos ahora? Que haya más usuarios de Internet para que haya más usuarios de redes sociales también. Pero hasta que no haya más usuarios de Internet, pues no habrá más usuarios de redes sociales. Entonces, Facebook se está enfrentando a esta situación, y con el tiempo pues tal vez se va a notar más porque pasan los años y no crece como había crecido exponencialmente. Ya llegó la gráfica ya está creciendo de una manera más horizontal y no tan vertical como estaba hace todavía un par de años atrás. Facebook es la red social más utilizada por usuarios de todas las edades. Todavía hasta el 2012, la red social más utilizada por niños era Club Penguin. Hoy es Facebook. Con todo y la restricción de que solo pueden utilizarla mayores de 13 años, los niños son los que la están utilizando menos de 13 años. Ya hemos detectado niños de 7, 8 años que ya cuentan con un perfil de Facebook, lo cual es muy discutible y es tema como para incluso otro diplomado, pero los niños ya forman parte de la plataforma. Y en el caso de adultos mayores de más de 55 años, estamos hablando que la red social más popular hasta el 2012 también era LinkedIn, y hoy es ya también Facebook. Entonces, bueno, estamos viendo cómo permea prácticamente en todas las edades.
Facebook recibe más tráfico que varias plataformas de internet juntas. Y algo que es interesantísimo es que Facebook fue la palabra más buscada en Google desde 2010 y hasta la fecha ha sido la palabra más buscada. Por ahí vamos a ver una gráfica en donde aparecen los últimos 12 meses de búsquedas en Google. Esto es lo que la gente busca en Google. Y en Google está la gente entrando a buscar Facebook. Dentro de esta gráfica me parece muy interesante, si ven el número 6, la gente está entrando a Google a buscar Google. Esto se explica de varias maneras. Mucha gente no se ha dado cuenta para qué son esas dos barritas que tiene en la parte de arriba de su navegador. Entonces no sabe cuál es la del buscador y cuál es la de escribir la dirección. Entonces en una escriben la dirección y en otra buscan. Entonces como no saben, pues están entrando a una a buscar cuando ya están adentro del buscador. Entonces utilizan la barrita de la derecha para hacer una búsqueda de Google. Entonces lo que quieren entrar es a Google, pero en realidad están haciendo una búsqueda de Google dentro de Google. Entonces bueno, ahí vemos cómo también somos, creo yo, un poco flojitos al momento de escribir, porque por ejemplo en YouTube la gente está entrando a Google a buscar YouTube. Si le agregaran el .com, pues los llevaría directo, ¿no? Hotmail.com y así como todas esas, ¿no? Taringa.com, Google.com, en fin. Es una manera. Y me parece que la número 7, pues yo creo que la gente no creo que estuvieran buscando no creo que te estuvieran buscando a ti. Más bien creo que lo que estaban buscando era YouTube y pues les ganó la tecla y le pusieron You nada más, ¿no? Pero bueno, son las búsquedas más frecuentes que se han hecho en Google en los últimos meses y desde 2010 es una tendencia que sigue la gente buscando Facebook en primer lugar. Avanzando, vamos a entrar a un tema un poco más técnico, que es el algoritmo de Facebook, perdón. Este algoritmo es el que determina qué ven los usuarios dentro de sus muros, dentro de sus perfiles. Y cuando digo qué es lo que ven, es literal. Facebook decide qué es lo que nosotros vemos, no lo decidimos nosotros. Nosotros creemos que decidimos que vemos lo que publican nuestros amigos, pero en realidad lo está diciendo Facebook. Y hagamos un ejercicio muy breve. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? Supongamos que tienes 500. De esos 500 amigos, tú no ves información de esos 500. De esos 500 probablemente veas solo 33, 35, 38 en un buen día. Y ya. ¿Qué pasó con el resto? ¿Dónde están los otros 465 amigos que tengo y que no los estoy viendo? Actualmente nos estamos enfrentando a eso. Si revisamos en nuestro timeline y scrolleamos y bajamos y bajamos y bajamos y bajamos, vamos a ver que no están todos nuestros amigos. No está la información de todos nuestros amigos. ¿Qué significa eso? Que el algoritmo de Facebook está determinando qué amigos y qué publicaciones de ellos vamos a ver y cuáles no. ¿Por qué hace Facebook esto? Imaginemos que tenemos 500 amigos. Hay gente que tiene mucho más. Si esos 500 amigos diarios sacan 2 publicaciones al día, estamos hablando de que en nuestro timeline aparecerían 1000 publicaciones. Es imposible leer 1000 publicaciones para una persona que trabaja o estudia. El resto, pues sí podrán hacerlo. Si no haces nada, pues sí, podrás estar todo el día dedicado a Facebook, Facebookando, y ya estés veo. Pero ¿qué sucede si pasaran 1000 publicaciones? ¿Serían relevantes? Probablemente no. ¿Te interesarían? Probablemente no. Probablemente te aburrirías, te saturarías. Y nos pasaría lo que nos sucede con la televisión por cable. Seguramente les habrá sucedido, o habrán visto a alguien que les suceda, que empiezan con el control, a hacer el zapping. Recorres todos tus 850 canales de cable y terminas diciendo, no hay nada que ver. En verdad no hay nada que ver, o la oferta fue tan grande que te costó trabajo decidir. No podemos decir que no había nada que ver, porque había muchísimo que ver, pero era tan grande la oferta, la variedad de contenido que había, que nos costó trabajo discernir cuál es el más importante y cuál es el más relevante. ¿Por qué? Porque era mucho. Facebook se dio cuenta de esto y metió un algoritmo para filtrar los contenidos, para hacernos llegar los contenidos que realmente nos pueden interesar. Por eso, cada vez que nosotros entramos a Facebook, nos topamos con un contenido al menos que nos enganche. Un contenido que querramos leer,
que lo vemos, vemos el video completo y la publicación, nos enganchamos y eso hace que regresemos y regresemos y regresemos. Entonces, este algoritmo, cuando lo entendemos, nos ayuda a darnos cuenta de cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace a final de cuentas este algoritmo que nació en agosto de 2010? Ya tiene algo de tiempo entre nosotros. En agosto de 2010 nació. Y Facebook le puso un nombre original, lo llamó EdgeRank. Es un nombre que ya no utiliza actualmente, ya no le llama EdgeRank, hoy ya nada más se refiere a él como el algoritmo de Facebook. Pero en su momento le llamó EdgeRank, por eso tal vez encontrarán documentación en internet que sigue haciendo referencia a este algoritmo como EdgeRank, porque fue el nombre que le puso Facebook originalmente. Bueno, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Facebook lo que hace es que limita el alcance orgánico que tienen las publicaciones. ¿Qué significa esto de alcance orgánico? Significa que cuando yo hago una publicación, no lo van a ver todos mis amigos. Y si soy una marca, a través de una página, no lo van a ver todos mis fans. El alcance orgánico es la cantidad de timelines en los que se despliega mi información, sin que yo haya puesto una pauta para impulsar la publicación. Ojalá que me explique, lo voy a repetir. El alcance orgánico es la cantidad de timelines en donde se despliega. ¿Por qué no hablamos de personas? Porque ¿qué pasa si yo, no sé, muestro cuántos dedos tengo en mi mano, pero en ese momento tú te volteaste y no viste cuántos dedos puse en mi mano? Yo lo desplegué, puse 4, pero tú te volteaste, no los viste. Entonces, una cosa es el despliegue y otra cosa es la vista. Entonces, no podemos decir que toda la gente lo vio, pero sí podemos decir que se le desplegó en su pantalla. Y es una cosa muy distinta. Esto es un tema más como de marketing digital que de social media, pero tiene que ver directamente con esto. Es como cuando hablamos de impresiones. Las impresiones en marketing digital no significa forzosamente que la gente lo vio, solo significa que se desplegó en la pantalla de la persona. En este caso es lo mismo. ¿Qué hace Facebook? Lo que hace es que limita la cantidad de pantallas, digamos, a donde va a desplegar la información. Y Facebook, cuando determina que un contenido es popular, le empieza a abrir más la llave y le abre más la llave para que le llegue a más gente. Por eso hay contenidos que de repente rebasan por mucho la popularidad y llegan a mucho más gente y otros que no. Facebook se vale de varias técnicas para poder determinar cómo distribuir los contenidos, qué contenidos premiar y qué contenidos dejar pues como guardados. Seguramente, si nosotros hacemos una remembranza, recordaremos que hay personas en nuestro Facebook que no hemos visto contenidos de esas personas hace semanas o meses. Probablemente ya ni nos acordamos. Probablemente sea hasta algún familiar, algún amigo. Pero ¿qué sucede con las marcas? Seguramente le hemos dado like a marcas, a varias, y no las hemos vuelto a ver en nuestro timeline. Pero ¿por qué? Si yo dije deliberadamente, le di like para que me aparezca en mi timeline información de esas marcas. ¿Qué sucede? Facebook, al limitar el alcance orgánico, está forzando a las marcas a dos cosas. Una, a mejorar la calidad de sus contenidos para hacerlos más relevantes para la comunidad, para su comunidad. Y dos, a invertir para lograr alcance pagado. El alcance que no logres orgánico, lo podrías lograr pagado. ¿Eso qué significa? Significa que si quieres tener un alcance mayor, llegar a mucho más personas, tendrás que pagar para poder hacerlo. Y, adicionalmente, mejorar la calidad en tus contenidos. Entonces, ha habido grandes discusiones desde hace al menos un par de años en que el alcance orgánico empezó a bajar, y a bajar, y a bajar. Actualmente, hemos visto que el alcance orgánico como máximo llega al 7%. O sea, no hemos visto que se pueda alcanzar, bueno, se podrá en algunos casos excepcionales un alcance orgánico mayor, pero estamos viendo que la gente, que el alcance orgánico para una publicación no rebasa el 7% de mi audiencia. ¿Qué sucede? Si yo tengo 1000 fans,
solo 7% de ellos máximo podrán ver lo que estoy publicando. Entonces, ya no es tan importante cuánta audiencia tengo, sino a cuántos les llego. Porque de nada me sirve decir que tengo 1,5 millones de fans si no me están viendo. Lo que me importa aquí, y la métrica que hoy nos debe de preocupar, es de esas grandes cantidades de fans, cuántos realmente se están involucrando con mis publicaciones, a cuántos les estoy llegando. Y bueno, este algoritmo se puede describir de varias maneras. Es un algoritmo único que está inspirado en el algoritmo de PageRank de Google. Este algoritmo determina cómo rankear, el de Google, cómo rankear las páginas cuando alguien hace una búsqueda. El algoritmo de Facebook, la diferencia que tiene es que aquí, cuando uno publica, limita qué tanto llego o no a los timelines de las personas. Y más adelante vamos a describir con detalle en qué consiste este algoritmo.